Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo episodio del Charlatino Podcast. En esta oportunidad queremos compartir con ustedes una entrevista que realizó el medio Visión Global a nuestro director Andrés Rosales, donde pudieron conversar sobre la pyme en Latinoamérica. Gracias por acompañarnos. Recuerden que pueden seguirnos en las redes sociales como Olimpo Consultores, Olimpo Piso C. El día de hoy tendremos como invitado a Andrés Rosales, que es director de Olimpo Consultores Internacionales. Muy buenas tardes, Andrés. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, un gusto estar acá. Y yo te quería preguntar, Andrés, ¿a qué hace referencia la internalización de pymes latinoamericanas y por qué se está dando cada vez más importancia al tema? Bueno, como tú lo mencionas, es un tema sumamente interesante y se refiere básicamente a empresas de todo tipo, micro, pequeñas y medianas, que también se denominan emprendimientos, que puedan vender y comprar en mercados extranjeros. Y con esto se infiere un aprovechamiento mayor de capacidades de venta y proyección económica de una empresa. En el aspecto más técnico, se refiere a un encadenamiento productivo plurinacional mediante dos ejes principales, que es el empleo y el comercio, adicionado por oportunidades que ofrece la región para tal efecto, la región latinoamericana, esto que permite alcanzar escalas más efectivas de producción y aprovechar las complementariedades entre distintas economías. Esta internacionalización es un término acuñado últimamente para expresar la salida de los emprendimientos o estas empresas que te comentaba a mercados internacionales o fuera de un país de origen, que esto contribuye en varios sentidos al flujo del comercio internacional, que trae tanto como beneficios y dificultades. La incorporación de emprendimientos o pymes a estas cadenas de valor más grandes está teniendo mucho impulso y cada vez es más evidente su fuerza e importancia en el terreno mundial y principalmente latinoamericano. Esto quiere decir que cada vez hay más pymes importando y exportando en países de la región. Sin embargo, y para tocar este tema, la pregunta clave siempre para una pyme es: ¿por qué internacionalizar mi empresa o emprendimiento? Y si estoy listo o lista como emprendedor o emprendedora. Y esto es un aspecto que cada empresa valora en función de sus aspiraciones y sus capacidades. Aún con todo esto en mente, las pymes creo que fuertemente que deben de tener en cuenta y valorar sus oportunidades y obstáculos que surgen de internacionalizar su propia empresa, con la intención de reflexionar futuros inconvenientes que ponen en riesgo la continuidad del emprendimiento por la importancia de este tema que como lo puedes ver, es trascendental. Si la empresa se considera lista y quiere salir a mercados internacionales, bueno, debe conocer algunos elementos indispensables, aún no siendo expertos en la materia de comercio internacional. Andrés, precisamente quería preguntarte al respecto. ¿Cuáles son los retos? ¿Cuáles son estas oportunidades de vender fuera de la región en Latinoamérica? ¿Nos podrías platicar el contexto, por favor? Por supuesto, José Ricardo. Bueno, como todo negocio, siempre hay beneficios y dificultades. No podemos evadir eso y eso hay que entenderlo de un primer plano. Hablando de las dificultades primero, ya que suelen ser las que se preocupan o los que preocupan un poco más a los empresarios, a los emprendimientos, estos obstáculos de la internacionalización de estas pymes o de estos emprendimientos pueden distinguirse dos importantes. Dejando de lado un momento la dificultad en cuanto a la financiación, que eso es otra línea u otro tema también importante, pero principalmente las dificultades son los documentos, por un lado, las normas y los cumplimientos que tienen que tener las pymes para poder importar o exportar sus productos, y por el otro lado, el tipo de producto y la calidad que imprimen en cada uno de ellos para poderlo también insertar en mercados, que esto va a hacer que el precio se incremente o no sea competitivo en estos mercados. Hablando de los documentos, rápidamente te comento, cuáles son los principales. Por ejemplo, el conocimiento del transporte internacional, certificados de origen, listas de empaque, seguros internacionales, permisos gubernamentales, que en sí ya hacen que este conocimiento del comercio internacional y de internacionalizar su empresa pues sea complicado, ¿no? O genere esta incertidumbre para muchos, que también algunas pymes no lo consideran como una inversión, sino como un gasto. Y bueno, muchas empresas prefieren mantenerse en el mercado local.
lo cual no lo considero malo, pero limita al propio negocio a las condiciones internas del mercado nacional. En cuanto al producto y la calidad, bueno, en la región hay muy poca diversidad de productos. En cierto sentido, vendemos lo mismo, sobre todo cuando hablamos de materias primas, que sabemos que es nuestra especialidad en Latinoamérica, y hay una poca transformación industrial, por lo cual, puede ser desalentador para algunos, o incluso también ahí lo podemos poner un poquito en positivo, impulsar a estos emprendimientos a innovar para mantener su producto un tanto diferenciado. También te mencionaba que la calidad es uno de los principales problemas u obstáculos que existen dentro de los emprendimientos, porque los mercados internacionales en sí son exigentes y cada país establece más o menos exigencias a los productos. Como consumidores, por ejemplo, nosotros no queremos productos inservibles. Y aquí hay un pequeño detalle. En algunas economías este aspecto lo utilizan, el aspecto de la calidad, lo utilizan como una interpretación muy subjetiva que para algunos casos se tiende a usar para proteger mercados nacionales, que ese también puede ser otro pequeño obstáculo. En fin, estos obstáculos y el cumplimiento de todo lo que eso conlleva, de manera directa o indirecta, provoca que el producto en el mercado internacional aumente de precio al consumidor final, por lo que eso también disminuye las capacidades de competencia en los mercados extranjeros, sobre todo asumiendo que las micro o pequeñas empresas, principalmente estas que son las más susceptibles o las más vulnerables, no tienen la capacidad productiva o financiera para asumir consecuencias o costos, incluso riesgos. Pero bueno, dándole un panorama de cuáles entonces serían los beneficios de todo esto, sería que el comercio exterior se ha visto impactado fuertemente por la globalización y por tanto ahora es mucho más fácil usar los canales de distribución que son más accesibles al pequeño empresario, que ya son más cercanos a él, no teniendo que gastar grandes cantidades en poder comprar o vender en mercados internacionales, que eso ya es en sí una gran ventaja. En la región latinoamericana, considero que, bajo todos los esquemas posibles que hemos visto últimamente, está preparada para comercializar bienes y servicios de manera más fluida. Esto, te lo comento, debido a los tratados y acuerdos comerciales internacionales que hay, que en sí son vastos y que permiten la facilitación del comercio, sobre todo en el acceso a la información, las tecnologías, la armonización de requisitos para tener las capacidades de cumplir ante la autoridad nacional, además de los beneficios propios de plataformas digitales para entregar documentación de manera más fácil y sin tantos problemas. No tienen, en todo caso, las pymes o los emprendimientos que ser expertos en comercio internacional. Existen múltiples intermediarios o encargados de facilitar esta información o procesos logísticos. De eso hay entes tanto privados como estatales que apoyan fuertemente a los emprendimientos, sobre todo aquellos denominados nuevos emprendimientos que buscan internacionalizar su empresa. En el comercio internacional, bueno, además existen múltiples opciones. En fin, en general hay un mundo de posibilidades para aprovechar del comercio regional, pero depende de la valoración de cada pyme para aventurarse en esa actividad. Perdón, eso era lo que quería preguntarte, Andrés, precisamente, ¿cuál es la tendencia en el mercado latinoamericano para el apoyo de estas pymes? Ahorita comentaba Vargas Llosa que ha habido un freno, pero pues hablemos aquí de cuáles han sido las oportunidades después de la pandemia para las pymes, por favor, Andrés. Bueno, sí, por supuesto. Es una dualidad que cada pyme debe evaluar. El problema de lo que ha traído el COVID, de nuevo, se puede ver tanto en positivo como en negativo. Bueno, hablemos primero de las ventajas o las oportunidades. Con la actual recuperación económica, el apoyo al sector de la micro, pequeña y mediana empresa se ha dado un espacio de oportunidad para visualizar la importancia económica que generan estos emprendimientos. Esto ya es en sí un punto sumamente importante. De esto debemos señalar este panorama positivo de la expansión tecnológica y digital que ha permitido entregar herramientas a muchos emprendimientos para uso, por ejemplo, del comercio digital y las posibilidades de internacionalizar sus productos
por lo menos que sean visibles en mercados extranjeros, ya que eso es una gran oportunidad para concretar negocios en el exterior. La parte negativa que considero podría señalar el uso o más bien el mal uso y falta de conocimiento de dichas herramientas para el aprovechamiento efectivo de estos emprendimientos. Además, resulta que en muchos casos hay una falta de infraestructura digital que disminuye la competencia frente a otras regiones o frente a otros países. Andrés Rosales, muchísimas gracias, director de Olimpo Consultores Internacionales. Gracias por darnos tu análisis precisamente de todo este contexto de la pyme y del emprendimiento a nivel Latinoamérica, y esperamos verte nuevamente aquí en Visión Global por Negocios TV. Muchas gracias, a las órdenes. Muchas gracias, Andrés.